En esta Señor, no sé tarde, si lo va a enviar por WhatsApp o por plataforma. no por plataforma. Sí, señor. En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es el libro de inventarios. ¿Alguien de ustedes tienen una idea qué es un libro de inventario o han visto con sus familiares o amigos que llevan el libro de inventario o ellos realizan en una tienda? ¿Alguien de ustedes? Si no estoy mal, señor, es lo que, casi como lo que enviamos la clase antepasada, en donde nos decía que un libro de inventarios es un conjunto de hojas rayadas en las cuales se lleva registro de manera ordenada y Ujú. dependiendo de las fechas de cada uno de los ingresos o egresos del lugar, que es llevarlo de manera detallada. Detallada. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Señor, eh, Sí, yo, Hervis. yo pienso que lo que he visto, digamos, como yo tengo negocio, pero no hacemos inventario, pero tal vez es como, digamos, como una lista, digamos, de qué productos se vendieron o qué fue lo que se compró, cuánto fue lo que se ganó, imagino yo. ¿Quién sabe? Sí, ahí vamos. Ah, ¿Alguien, alguien, señor, Rudy? es el recuento detallado de todos los bienes, derechos y obligaciones que posee el comerciante en un monto dado, señor. Pero sin investigar en Google. Gracias. En este caso, cuando hablamos de lo que es el libro de inventario, son todo, así como dijo Miguel, Hervis, Rudy, son todas las cuentas o son todos los bienes detallados que uno tiene que realizar. No sé si ustedes han visto similar un libro así, no sé si alcanzan a ver. Diseño. Ahí, si pueden observar, aparecen lo que son folios, el número de folio. Este es 96, 97, así correlativamente tiene sus números. Esos son cuadernillos, dependiendo si uno puede trabajar de tres, esos son de 3 columnas, hay de 3 columnas, de 2 columnas, de 4 columnas, hasta de 6 columnas. Entonces, anteriormente se trabajaba lo que son, mm, permítame, tampoco, Rudy. Se trabajaba manualmente, es decir, en este caso, ellos realizan detalladamente. Por ejemplo, a ver, Hervis, ¿qué negocio tiene usted? Pues es así variado. Por ejemplo, hablamos de una tienda. En este caso, nosotros como contadores tenemos que realizar o tenemos que detallar todas las cuentas que tiene dependiendo del rubro del negocio. Es decir, en este caso, si Hervis tiene su tienda, él cada 15 o cada mes, cada trimestre, dependiendo eh, el propietario del negocio a cada cuándo tiene que realizar un inventario, pero ya formalmente se realiza una vez al año. Entonces, en este caso, Hervis tiene que realizar cuántos, si hablamos de almacén, en este caso, eh, por ejemplo, Miguel es el contador. Entonces, Miguel tiene que detallar, por ejemplo, en mercaderías. ¿Cuántas unidades de mercaderías hay? Por ejemplo, 100 pantalones para hombres manchados, rotos, cada uno son 150 o 250 cada uno. Tenemos que detallar, a la vez tenemos que saber cuáles son los activos fijos que tenemos que, o cuáles son todas las mercaderías que nosotros tenemos que calcular el IVA antes de multiplicar. Por ejemplo, 100 pantalones son 150, tenemos que calcular el sin IVA.
es decir, 1.12. Después de eso multiplicamos. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el IVA dentro del libro de inventarios. Es decir, tenemos que detallar cada uno de nuestros, por ejemplo, tenemos el rubro de caja y bancos. En este caso, de caja y bancos, donde existe, en qué bancos hay tal monto. Por ejemplo, Ban Rural tenemos 80,000, Banco GT tenemos 50,000. Entonces, detalladamente, no estamos hablando de lo que es la comprobación o el balance de comprobación. En este caso son todo el resumen nada más. Por ejemplo, activos o activos corrientes hay 220,000. Pero mientras ya en el libro de inventarios tenemos que detallar ya específicamente de cada uno de los rubros de la empresa. A eso se refiere. Al igual que en este caso, el libro de inventario está conformado, o su estructura es activo, pasivo, patrimonio o capital neto. A ver, Rudy, para usted, ¿qué son activos? Activos son los fondos que tiene la empresa. Los fondos que tiene la empresa. ¿Alguien más? Señor, si no estoy mal, el activo es todo lo que sea mobiliario, equipo que tengamos, así como producto de la empresa y el capital que tengamos en efectivo o ya sea en bancos. Sí, cuando hablamos de lo que son activos, son todos los bienes y derechos que tiene la empresa o la entidad, un negocio comercial, un negocio individual. Es decir, nosotros tenemos el derecho de utilizar nuestros bienes, así como menciona Miguel. Si nosotros tenemos un mobiliario de equipo, tenemos una computadora o dos computadoras, nosotros tenemos el derecho de utilizarlo. ¿Por qué? Porque son bienes de la empresa o son bienes del propietario de la entidad o del negocio. Ahora, cuando hablamos de pasivo, ¿de qué estamos hablando, Jonathan? Señor, pues sería, o sea, de lo que yo entiendo es de lo que ya sale supongamos del banco, es de lo que ya sale, la cantidad que está saliendo. Son dentro de lo que es el pasivo, son todas las obligaciones que si la empresa tiene la dificultad o tiene la facultad de cubrir todas sus obligaciones o de cubrir todas sus deudas. Por ejemplo, ¿se recuerdan el ejemplo que hemos hablado de que si una empresa adquiere un préstamo a largo plazo o a corto plazo, o también pago de sus empleados, los gastos, realizan una publicidad, y si tiene la obligación para cubrir o tiene o cumple con esas obligaciones para cubrir sus deudas, a eso se refiere. Ahora lo que son el capital o el patrimonio neto, que es para, a ver, Olga, para usted, ¿qué es el capital o el patrimonio neto? No lo sé, señor. ¿Alguien de sus... Se podría decir que son todos los activos que poseemos en la empresa o en nuestra organización. ¿Alguien más? Es la diferencia entre el activo y la suma del pasivo, señor. Esto es lo que es la ecuación patrimonial, está dentro de lo que es el capital. Es decir, si nosotros no sabemos cuánto tenemos de capital, entonces es la diferencia del activo menos el pasivo. Ya tenemos lo que es el capital, pero en sí el patrimonio son todos los derechos, tanto las obligaciones que tiene el propietario o la empresa, por ejemplo, o está conformado el capital, es decir, todos los accionistas aportan sus capitales,
o todos los socios al iniciar un negocio o una sociedad, cada socio tiene que aportar todos sus capitales, o los accionistas aportan un capital. Por ejemplo, si hablamos de lo que es una sociedad anónima o es una sociedad en comandita por acciones, en este caso tiene que aportar el mismo capital. No son igual que las otras sociedades que pueden aportar por bienes, quienes dan inmuebles, quienes pueden aportar muebles. A eso se refiere. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. Ven, ¿en qué artículo y en qué ley nos hace referencia acerca de los libros principales? A ver, jóvenes. Sí, ya sé que los libros principales son inventarios, libro diario, mayor, los estados financieros o balance general, pero ¿en qué artículos nos habla? ¿En qué ley nos hace referencia de esos libros, de los cuatro libros principales? En qué artículo, si yo quiero consultar algo o alguien me dice son los libros principales, son cuatro, pero ¿dónde aparecen o en qué ley me indica que son cuatro los libros principales? Señor, si no estoy mal, es en el artículo 368. ¿En qué ley? A ver. No me aparece. No. ¿Será que es en el Código de Comercio, el Código Tributario, la ley de la actualización de lo que es la LAT, el ISR o lo que es el IVA o los timbres fiscales? ¿Cuál de esas leyes que yo mencioné? A ver, jóvenes. Es en el Código de Comercio, en el artículo 368, así como mencionó Jonathan. Es ahí donde nos hace referencia o nos da a conocer cuáles son los libros principales que menciona, o el comerciante, cuáles son los libros que tiene que llevar un comerciante. Eso nos indica lo que es el artículo 368 del Código de Comercio. La importancia del libro de inventario. ¿Cuál es la importancia? En este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a llevar el control de todos los bienes que pertenecen a lo que son los activos, los pasivos dentro de la empresa o dentro del negocio. En este caso no solo estamos hablando de una empresa, sino que en general lo pueden utilizar, libro de inventario lo puede realizar nuestras familias. Si nosotros queremos mudar en otro lugar, tenemos que llevar el control de todos nuestros bienes. Nos ayuda porque ahí es donde nos tiene detallado nuestros bienes o nuestros rubros. Nosotros no podemos inventar algún bien si no está dentro del rubro de la empresa. Al igual que en este caso, nos ayuda a nosotros a encontrar, por ejemplo, lo que es la evasión de impuestos o evasión fiscal. ¿Por qué? Cuando hablamos, o alguien de ustedes tienen una idea cuando hablo de lo que es evasión de impuestos o evasión fiscal, jóvenes. ¿Alguien de ustedes tiene ninguna idea cuando hablo de lo que es evasión fiscal? Señor, tal vez sea cuando, digamos, no quieren pagar
correspondió de los impuestos. Gracias, Hervis. Sí. Es decir, ya estamos hablando de una actividad ilícita. ¿Por qué? Así como, permítanme. Así como menciona Hermes. Es decir, si nosotros sabemos cuáles son nuestras obligaciones de pagar nuestros impuestos y estamos en el régimen de pequeño contribuyente, es decir, solo tenemos que realizar nuestra declaración o nuestro pago de lo que es el IVA. Pero en nuestras ventas tenemos un monto alto. Pero como nosotros bien sabemos que al pagar nuestros impuestos, eso es voluntario. En este caso, cuando hablamos de la evasión fiscal, es decir, si en nuestras ventas el mes pasado nos refleja un monto, una cantidad de 180,000, y como nosotros no queremos pagar los 180,000, solo hacemos la declaración de 140,000 o 150,000. En este caso ya estamos cometiendo el error o ya estamos hablando de una evasión fiscal o evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque no estamos pagando de lo que refleja nuestras ventas. Es decir, no queremos pagar más de lo que nosotros tenemos o nos refleja dentro de lo que es nuestros inventarios o nuestras ventas. A eso se refiere. Es decir, nos ayuda al realizar el inventario, nos ayuda a no cometer, a no cometer esos errores, a no llegar en el problema de lo que son evasión fiscal. Eso es la importancia. Al igual que dentro de lo que es el inventario, nos ayuda a llevar el control de todos nuestros bienes, tanto nuestras obligaciones. Es decir, nosotros tenemos que saber cuántos son o cuánto tenemos de nuestros activos y cuánto tenemos, es decir, cuánto tenemos que saber de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Cuando hablamos de nuestras obligaciones, es decir, si nosotros tenemos una deuda y al realizar nuestro inventario nos ayuda a reflejar cuánto tenemos de nuestras obligaciones. Por eso es muy importante realizar el libro de inventario porque nos ayuda a llevar el control detalladamente de nuestros bienes dentro de la empresa, dentro de la entidad, dentro de nuestro hogar o cualquier negocio. A eso se refiere. ¿Dudas, jóvenes? No, señor, no hay ninguna. Gracias. No, señor. ¿Alguien de ustedes pueden leer lo que aparece? Señor, ¿Sí? disculpe, fíjese que mi internet acá está malo, entonces por si me desconecto, entonces ya no es cuestión mía. No tenga pena, entiendo. Sí. Ajá, gracias. ¿Alguien de ustedes pueden leer lo que aparece en la pantalla, jóvenes? Solo leer. ¿Todo, señor? Sí, donde dice integridad. Ya cada uno voy a explicar acerca de las Ah, ya. causas. Integridad. Hay que incluir todas las existencias con su cantidad correcta. Precisión. La naturaleza, la cantidad y el valor de los activos deben ser enumerados correctamente. Eficiencia. En aquellos casos en los que no pueda determinarse la cantidad exacta de un activo, esta puede ser estimada. Claridad. Es necesario identificar claramente las existencias para que puedan asignarse posteriormente. Verificabilidad. Esta característica permite que la información pueda ser revisada con posterioridad a su emisión. Puntualidad. Los empresarios tienen que presentar el libro de inventario en un momento determinado, normalmente durante el plazo previsto para ellos. Partida individual. Básicamente cada activo y cada deuda se registra individualmente en el inventario. Gracias. En este caso, son todas las características que debe cumplir uno al realizar un inventario. Por ejemplo, ahí habla de integridad. Cuando hablamos de integridad, es decir, tenemos que agregar todas las cuentas que están en existencias o todas las cantidades, tanto sus valores. No podemos inventar, por ejemplo,
el ejemplo de un almacén. No podemos inventar 10 camisas a un valor de ¿cuántos son? De 90 quetzales, un ejemplo. Y no existen la marca o no, el almacén no venden esa camisa. Entonces tenemos que nosotros incluir toda la información o todo lo que está en existencia dentro de la entidad o el negocio. Precisión, en este caso, cuando hablamos de precisión, estamos hablando que nosotros tenemos que saber la naturaleza del inventario, no solo vamos a inventar tanto los valores de los activos, tenemos que saber cuánto tiene el valor de cada uno de los rubros de nuestros activos. Y también algo muy importante, ya que nosotros dentro de nuestros activos o dentro de nuestras mercaderías tenemos que enumerarlo correctamente. La cantidad, no podemos inventar alguna cantidad si no existe dentro de los rubros de la empresa. Entonces es muy importante. Eficiencia. En este caso, nosotros tenemos que agregar la cantidad exacta. No podemos agregar una cantidad que no existe dentro de lo que es la realización de nuestro inventario. Por ejemplo, por error a nosotros como contadora realizo un inventario y no agrego la cantidad correcta, altera todo el procedimiento, altera el resultado de los demás libros. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos que iniciar con todo detalladamente, tenemos que detallar todo el control de nuestros rubros. Claridad. En este caso, cuando hablamos de claridad, tenemos que identificar claramente lo que están en existencia de nuestras mercaderías o de nuestros rubros. No podemos agregar algo que no existe. Verificabilidad. En este caso, cuando hablamos de verificabilidad, estamos hablando que nosotros podemos verificar alguna información posteriores, es decir, podemos agregar en este caso, cuando hablamos de verificabilidad, estamos hablando que nosotros tenemos que, nos permite a nosotros consultar alguna información. Por ejemplo, si nosotros al realizar nuestras compras o realizar nuestras ventas, tenemos un respaldo de las facturas y si nos confundimos o por error no agregamos una cantidad y no nos cuadra, tenemos que verificar dentro de nuestras facturas o al momento de realizar o no tenemos tiempo o ya rápido realizamos nuestro inventario y no agregamos un dato, entonces nos permite verificar en algunos documentos. Eso se refiere. Puntualidad. En este caso, cuando hablamos de puntualidad, tenemos que ser eficiente de presentar nuestros libros de inventarios. Es decir, ya les estaba comentando de que dependiendo del propietario, se realizan cada trimestre o cada una vez al año realizar un inventario dependiendo del negocio, del giro del negocio. Entonces uno tiene que presentar. Como nosotros somos empresarios, tenemos que estar pendiente de presentar nuestros libros de inventarios. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos ayuda a ver el negocio, cómo se está yendo nuestro negocio o la empresa. Partida individual, ¿alguien de ustedes tiene una idea cuando hablamos de partida individual, jóvenes? En este caso, cuando hablamos de partida individual, ahí nos indica de que tenemos que ver o tenemos que registrar cada uno de nuestros activos, cada uno de nuestras obligaciones dentro de lo que es nuestros registros. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una compra, en este caso tenemos que saber cómo vamos a registrar individualmente, no tenemos que mezclarlo con nuestras obligaciones. Tenemos que saber identificar o separar cada uno de nuestros derechos y nuestras obligaciones. A eso se refiere.
Dentro de lo que es el inventario encontramos lo que es la evaluación. Encontramos dentro de lo que son evaluación de inventarios, lo que son peritaje y cotización. ¿Alguien de ustedes pueden leer el concepto de qué es peritaje, jóvenes? Lo leo yo, señor. Gracias. Consiste en el estudio realizado por un perito contador con experiencia para determinar el valor de los bienes del activo fijo que tienen varios años de servicio en la empresa. En este caso, cuando hablamos, es decir, al realizar o la persona quien va a realizar el inventario tiene que tener conocimiento, tiene que tener experiencia cómo se realiza un inventario. ¿Por qué? Porque dentro, ahí nos menciona lo que son los activos fijos. Tenemos que saber dentro de de nuestra entidad o de nuestro negocio cuáles son los activos fijos que tenemos que depreciar cada año. Es decir, cuando hablamos de un activo fijo, estamos hablando de lo que son maquinaria, vehículos. Un ejemplo, si nosotros somos una empresa, trabajamos en una empresa y Miguel o Rudy es el contador. Entonces, Rudy tiene que tener la idea de cuáles son los activos fijos o la experiencia, cuáles son los activos fijos que tiene que depreciar cada año. Es decir, si nosotros el año pasado compramos un vehículo para la empresa y nos costó 40,000, un ejemplo, ya este año no va a valer 40,000. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos que sacar la depreciación, tenemos que aplicar lo que es el porcentaje. ¿Por qué se deprecia? Porque es ahí donde pierde su vida útil. Es decir, hace como 5 años nosotros compramos una maquinaria, ya pasó 5 años, ya no va a funcionar lo mismo que el primer año. Entonces ya cada año pierde su vida útil, a eso se refiere. Cotización. Cuando hablamos de cotización podemos hablarlo como mercaderías. Es decir, nosotros tenemos que cotizar todas nuestras mercaderías al comprar o al vender. Tenemos que estar al tanto en el precio de mercado. Por ejemplo, si nosotros compramos en la capital algunas mercaderías, tenemos que saber cuánto tiene el precio en el mercado, porque lo que pretendemos es ganancia, no pérdida. Entonces tenemos que estar al tanto del precio del mercado de cada una de las mercaderías. Tenemos que cotizarlo antes de comprar y antes de vender. Por ejemplo, si nosotros contratamos a alguien y es nuevo, no tienen experiencia dentro de lo que son nuestro negocio y lo dejamos encargado como vendedora, ¿qué va a pasar? Ella no tiene lo que es la experiencia y venden una gran cantidad de nuestras mercaderías a un bajo precio. Y como no tiene el conocimiento cómo está el precio en el mercado, entonces es ahí donde es muy importante la cotización dentro de lo que es la evaluación de los inventarios. Al igual que en este caso, nos hace mención lo que es el ISR en el artículo 49, y en este caso ustedes ya tienen lo que es la ley de la LAT. Entonces, nos habla acerca de los métodos cómo realizan lo que son los inventarios. Nos habla de lo que son las empresas industriales, comerciales y de servicios. Dentro de esas empresas encontramos lo que es el costo de producción o adquisición. ¿Qué quiere decir? Que ellos se recuerdan cuando hablamos de costo de producción, ya estamos hablando de una industria, es decir, de las empresas industriales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que realizar lo que es los métodos de evaluación, es decir, ellos pueden utilizar lo que es el método PEPS, el método WEPS, el promedio ponderado, así como el ejemplo, lo que mencionan ahí, el promedio ponderado. En este caso, ellos tienen que llevar el control
de todas sus mercaderías o sus mercancías dentro de la industria. Lo que pretenden es el costo unitario, ya que ellos realizan todo el proceso, compraron materias primas, tienen su mano de obra, los gastos de fabricación, y allá al final todo el proceso que ellos realizaron al tener el producto tiene que ver cuánto es el costo unitario de cada uno de los productos. A eso se refiere cuando hablamos de costo de producción o adquisición. Ahora, cuando hablamos, al igual que en este caso nos menciona lo que son la valoración de la existencia de los productos elaborados o semi-elaborados. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de semi-elaborados, es decir, están en proceso de elaboración, no han terminado de elaborar, solo lleva un 50% de todo el proceso. En este caso nos dan a conocer los criterios, es decir, encontramos el precio del bien, cuánto cuesta cada uno de nuestros bienes, el precio de ventas, tanto los gastos. Nosotros realizamos o vendemos nuestros, por ejemplo, de las camisas o de pantalones, tenemos que restar todos los gastos que ha realizado. Los costos de lo que es costo de producción o adquisición o costo de mercado, en este caso tenemos que saber cuántos son los costos que ellos realizaron al realizar todo el proceso del producto. Tanto el costo de mercado. Nosotros no solo vamos a vender nuestro producto sin saber el costo de mercado, cuánto está el precio del producto, para poder no perder nada en este caso, sino que nos genera ganancia. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? No, señor, no hay ninguna. Acá de realizar el inventario tiene que ir personalmente. Por ejemplo, yo soy la contadora de Jonathan. Yo tengo que ir físicamente, personalmente en el negocio de él y contar cuántas máscaras o el diseño de máscaras, el tamaño, para poder realizar nuestro inventario. Ya cuando hablamos de contables, en este caso se realiza ya en general. Ya lo extracontable, ya estamos hablando de todas las cosas que no podemos contarlo, por ejemplo, los granos de maíz. Ya estamos hablando ya por libras, cuántos quintales hay en el lugar o en el negocio. Entonces tenemos que contarlo ya personalmente, tenemos que contar físicamente cuando hablamos de extracontable. Y cuando hablamos de lo que son totales y parciales, en este caso totales, es decir, toda la estructura general de lo que es el inventario. Tenemos que realizar el inventario de todos los activos detalladamente, de todas las cuentas de activos, pasivos y capital, mientras que en parciales, en este caso, nosotros solo vamos a realizar nada más lo que es el activo o lo que es el pasivo o capital, menos no vamos a realizar nada de lo que es el activo. Entonces es lo que nos habla acerca por su extensión y por la forma de elaborar. Pero jóvenes, gracias por su participación. Igual si ustedes tienen duda, me comenta. Feliz tarde y buen provecho. Gracias, señor. Feliz tarde, Feliz tarde. señor.